Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Enredados de la Red Especies. Los saludamos con mucho gusto a Andrea Arango y Eduardo Rojas desde Sistemas Agroalimentarios. Les recordamos que pueden encontrarnos en las principales plataformas de podcast como Sistemas Agroalimentarios o en YouTube como Nodo Sistemas Agroalimentarios. También de seguirnos en redes sociales donde nos encuentran como Red Especies. Los invitamos con especial apoyo a la parte de la página web que estamos estrenando hace no mucho, donde nos encuentran como redespecies.mx. Ahí los invitamos a consultar los diferentes materiales y contenidos que tenemos preparados para ustedes y participar en el nuevo blog que tiene su convocatoria permanente para que ustedes nos compartan sus escritos, sus experiencias o sus reseñas de diferentes materiales. Los invitamos a consultarnos en la página web. En esta ocasión nos acompaña el doctor Axel Calaf, que nos va a hablar sobre un tema pues un poco diferente que no hemos tratado en este podcast, en este segmento, y que pues considero que es un tema muy importante y ya lo vamos a ir abordando con más detalle. Para comenzar este episodio me gustaría que por favor el doctor Axel se presente, nos comente en dónde se encuentra actualmente, qué áreas de trabajo estudia y también de dónde es originario y qué lo llevó pues a estudiar su doctorado. Adelante Axel, bienvenido y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes, colegas, por la invitación. Pues sí, soy Axel Cal Saldaña, soy originario del estado de Guerrero, pero actualmente estoy viviendo y laborando en la Ciudad de México. Yo soy nutriólogo de formación y licenciatura por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, y tengo la maestría en Sociología de la Salud y el doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues bueno, ¿qué me llevó a esta aventura de formarme en cuanto a los posgrados? Definitivamente creo que se lo debo a la Universidad Autónoma Metropolitana. Justo en el campus Xochimilco hay una formación en cuanto a investigación, ¿no? Entonces, al salir de ahí, yo quedé con todo este ímpetu de seguir avanzando, de seguir especializándome en todo esto, y coincidió con que en esos momentos que yo estaba buscando integrarme a algún posgrado, hubo por ahí un reporte ya muy conocido por parte de Eat Lancet, que tiene que ver con esta promoción de una alimentación saludable y sostenible. Entonces, desde esta perspectiva que yo me había formado en licenciatura, decido integrarme en la maestría en Sociología de la Salud y darle continuidad justo en la parte de ciencias agropecuarias y recursos naturales, ¿no? Y bueno, para contarles un poquito de qué hice en la maestría, justamente durante la maestría se hizo una evaluación de la emisión de equivalentes de dióxido de carbono de la dieta de una muestra, ¿no?, en el país. Lamentablemente en ese momento nos tocó la pandemia, entonces tuvimos que cambiar mucho de lo que ya teníamos avanzado a hacerlo de manera remota, ¿no? Electrónica. Se tuvo que estar compartiendo un formulario que al final respondía a una frecuencia de consumo y nos permitió hacer unos análisis bastante interesantes, ¿no? Entonces, se pudo obtener información que nos dejó ver, ¿no?, que hubo cambios en los patrones, obviamente por esta cuestión del confinamiento, y consigo pues una menor emisión, ¿no?, de estos gases que alteran al final también la capa de ozono y que dan lugar a esta cuestión del cambio climático. Pero al analizar todo esto, nos dimos cuenta de que justo en este reporte de Lancet, en el cual traté de basarme en el proyecto de investigación de la maestría, pues había esta recomendación muy peculiar, ¿no?, que hasta la fecha es debatida, ¿no? La cantidad de carne que se permite consumir, ¿no? Es una cantidad que está muy por debajo de lo que en promedio se tiene, ¿no?, registrado. Pero también habla de cuestiones de producción de alimentos sustentables y de un consumo de alimentos también apegados a la cuestión cultural, ¿no? Y entonces, en el campus en el donde yo realicé los posgrados, se encuentra en una zona llamada la región de los volcanes. Es una zona que atraviesa parte del Estado de México. También podría tocar algunos municipios de Morelos, ¿no? Llega justamente hasta Puebla. Entonces, una zona muy rica en una gastronomía, ¿no?, en una variedad de alimentos y por lo tanto también en una producción de alimentos que responden a estas demandas, y nos preguntamos si algo de lo que estaba ahí en esa región pues podía entrar dentro de estas recomendaciones, ¿no? Porque no es nada fácil
que de repente lleguemos a cumplir lo que este informe menciona, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si a lo mejor buscamos otras opciones que al analizar los sistemas de producción tengan un menor impacto? Y entonces fue ahí donde yo me acerqué con estos cuerpos de investigación que tienen bajo la lupa ya desde hace años la producción cunícola, y entonces pues ahí nació este último proyecto del doctorado, donde pues el objetivo era justamente, ¿no? Analizar la sustentabilidad de la producción y la calidad con la que se percibe la carne de conejo y ver si este conjunto de características permiten que tal vez se pueda adentrar el alimento dentro de esta recomendación, ¿no? Desde esta parte cultural, desde esta parte donde nosotros en ese momento suponíamos que tenía tal vez un menor impacto ambiental, tal vez, ¿no? Responder esta clase de dudas, pues ante estos nuevos postulados, ¿no? O recomendaciones que se estaban haciendo. Entonces, es ahí donde me llevó a estudiar esta parte del doctorado y afortunadamente ya terminarlo hace un mesecito. Súper bien, pues muchas felicidades y gracias por compartir toda tu experiencia. La verdad es que me agrada mucho porque además somos colegas y es muy interesante y muy bueno que cada vez más profesionales de la salud, sobre todo nutricionistas, nutriólogos, empecemos a pensar también justo en eso, ¿no? En la sostenibilidad del planeta y cada vez como tratar de adaptar la alimentación justo con el objetivo de promover la salud, pero también la salud humana, pero también planetaria, ¿no? Y también, como mencionas tú, también que sea arraigado pues a la cultura, considerando todas las dimensiones de sostenibilidad. Y pues para arrancar, pues de repente quisiera tratar de lo más básico que mencionaste, ¿no? Que es la producción cunícola. Muchas veces pues en estos espacios académicos usamos esos términos que de pronto damos por sentado nosotros que más o menos conocemos el área, pero no todas las personas que nos escuchan pues tienen ese conocimiento de qué es, ¿no? Entonces empecemos con esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la producción cunícola y qué implica justamente con lo que mencionas en estos sistemas agroalimentarios, en estas nuevas propuestas que se hacen de dietas de salud planetaria y que cada vez tenemos que adaptar también a la parte cultural y al contexto local que también tenemos en México? Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, claro. La producción cunícola responde o es sinónimo de la cunicultura, ¿no? Conocida así en toda esta área de producción de alimentos. Es prácticamente la cría y la fase de engorda y de venta, y si el sistema así lo permite, inclusive la parte también de matanza, ¿no? Que suena como muy fuerte, pero bueno, es parte de todo este proceso de la obtención de la carne en cualquier tipo de animal. Entonces, cuando hablamos de producción cunícola, tiene que ver con todos estos, inclusive cuidados, ¿no? Y características dentro de las granjas, ¿no? Es decir, las granjas tienen que tener ciertas disposiciones o ciertas características para las jaulas, los alimentos, para que los conejos estén bien. Y entonces, cuando tengan a las crías, llegan a esta fase de engorda, ¿no? Que es cuando se les da el alimento para que lleguen a un cierto peso y después se puedan vender. Lo que sucede en esta área de la venta de conejos es que lo pueden vender como pie, se conoce como pie de cría, es decir, el animal así vivo, ¿no? Directamente a quien lo busque, o se puede vender a manera de canal, que es prácticamente la carne tal cual, ¿no? Ya con un proceso de matanza previo, de acuerdo a las normativas que se tienen en México, porque hay una fuerte normativa en cuanto a cómo debe de ser la matanza para estos animales y después utilizar la carne como alimento. A esto se le entiende, ¿no? Como la producción cunícola y al final pues da pie a otras fases, ¿no? De esto, inclusive en lo que está el nodo, que son estos sistemas agroalimentarios, ¿no? Después de la producción tendría que venir la comercialización, ¿no? Es decir, a dónde se dirige, a dónde se vende y después quién lo compra. Eso es un tema muy interesante en esta parte de la cuestión cunícola porque pues al final responde a un mercado muy chico. Para que se den una idea, pues en los últimos reportes de consumo de carne de res estamos per cápita a nivel nacional entre 15 y 16 kilogramos, ¿no? La carne de conejo está entre 100 y 200 gramos per cápita.
Entonces es una brecha enorme, es un mundo de diferencia. Digo que también es importante porque al final se concentra la producción en donde existe esta pequeña demanda, ¿no? Que es el centro del país, principalmente el Estado de México. También venta a lo mejor en estados como Morelos, Tlaxcala, Puebla, ¿no? Llega a irse a otros rincones del sureste del país, pero en las zonas centros donde más se produce, principalmente en el Valle de Toluca y en esta área que les comentaba que es la región de los volcanes. Y en esta región que fue en donde dediqué el estudio de 3 años, responde en realidad a una compra de la carne de conejo pero en puntos restauranteros. Entonces desde ahí nos empieza a dar puntos interesantes sobre cómo es que se consume la carne. No existen puntos limitados de venta tal cual, ¿no? Como lo que podemos ver en el mercado, que vamos, y está el pollo, el puerco, y la res, o a lo mejor el pescado, ¿no? No existen puntos así para la carne de conejo. En realidad, la principal venta es una venta directa de los productores a los restaurantes de un corredor que de hecho se llama Corredor Sor Juana Inés de la Cruz, que va desde, me parece que el municipio de Chalco hasta algunos municipios de Morelos. Y se ofertan estos restaurantes y entonces en realidad ya no es una carne, ¿no? Sino ahora que lo tenemos que ver como un platillo ya, porque ya no compramos la carne directa, lo vemos como un platillo, ya está dentro de un menú que se oferta en un restaurante. Y entonces va cambiando esta cuestión de la demanda, ¿no? Y bueno, toco el tema de la demanda porque también es la parte que complementó la cuestión de la producción en el tema de doctorado, y porque al final pues son inseparables, ¿no? Si hablamos de una parte de producción, claro que tenemos que hablar de una parte de consumo. Entonces, pues sí, al menos en esta área que es del suroriente del Estado de México, pues así es la cunicultura o la producción de conejo. En otros puntos se llega a utilizar tal vez algunos otros recursos del conejo, ¿no? Como la piel. Todos conocemos, creo yo, o a lo mejor se vendían en su momento estas famosísimas patitas de la suerte, ¿no? Del conejo, entonces también es un derivado de, ¿no? No sé si en el país se utilice, pero he leído algunas investigaciones de que en partes de Europa, que también es donde se consume mucho la carne de conejo, se llega a utilizar vísceras o tal vez inclusive la orina para otras áreas, ¿no? Farmacéuticas o inclusive de perfumes también se puede utilizar todo esto, ¿no? Entonces al final es una producción o un animalito pues muy interesante porque también en cuanto a sus características biológicas, pues tiene un ciclo de gestación o de engorda muy corto, ¿no? Entonces, en alrededor de 3 meses, el conejo ya ganó entre unos 2 kilos, 2 kilos y medio para la venta y la camada que sigue, ¿no? Y entonces se van obteniendo más y más gazapos y al final pues permite que los pequeños productores o los productores en pequeña escala pues tengan este ingreso. Una coneja, hembra, llega a tener entre 40 gazapos al año, llega a tener entre 40 gazapos, ¿no? Entonces pues un productor que tenga todo esto en el traspatio de su casa, con que tenga 3, 4 conejas, pues ya es un ingreso, ¿no? Alto, que también es parte de lo que se encontró en esta investigación, ¿no? En esta área del Estado de México, la producción es traspatio. Entonces, al final son la mayoría productores, pues podemos decir que no de tiempo completo, ¿no? O sea, son personas que vienen a complementar sus actividades o sus ingresos principales con la producción de conejos, ¿no? Entonces, pues al final es interesante, ¿no? Porque esta demanda en restaurantes, de que a lo mejor vamos y visitamos y estamos en toda esta cuestión turística, pues ayudamos también a estos pequeños productores, ¿no? A que tengan un ingreso extra y todo se va retroalimentando y pues es interesante toda esta cuestión. De hecho, pues a veces es complicado mencionar estos temas de la producción, sobre todo de carne, ¿no? Es a veces un tema un poquito complicado, sobre todo en los últimos años, pero tenemos que tener en cuenta que pues la producción tarde o temprano llega a la parte de eutanasia, en donde hay normatividad, hay reglamentos que regulan todo esto y que al final suceden pues porque sí, o sea, tiene que ser parte de la producción porque hay una demanda, como tú lo mencionas. De esto, de la producción de conejo, creo que en muchas partes del país, sobre todo en el sur, se consume bastante. De hecho, yo soy originario de Michoacán y se consume muchísimo la carne de conejo y es Ujú. una compraventa muy cercana. O sea, conocemos a alguna persona que se dedica a la crianza
o le pedimos que cuando tenga pues pie de cría, como lo llamas tú, pues nos pase un conejito o gazapo, ¿no? Que mencionabas, pues son pues las crías, ¿no? Y algunos incluso se dedican no solo para la eutanasia y producción de carne, sino como un negocio de que exportan, o no sé cómo llamarlo, traen especies, o no sé si llamarlo razas, tú podrás ahí corregirnos, de conejos gigantes, por ejemplo, para coleccionar, para tener estos pies de cría, para mascotas, porque aquí en México también los vemos un poco como mascotas y Sí. luego es un problema cuando desaparece el conejito y los niños ya se encariñaron por ahí. Entonces, pues es un tema muy complicado cuando se habla de carne, pero hay que tratarlo y pues no hay de otra, ¿no? ¿Consideras en este sentido que es una práctica sustentable y sostenible? Mencionando que, por ejemplo, donde yo vivo, la carne no suele ser tan económica, porque como bien dices, no es que rinda muchísimo, de hecho, 2, 3 kilos tal vez, quizá un poco más, poco menos, dependiendo del tamaño del ejemplar en este caso, pero suele ser más económico cuando lo das como que de persona a persona, ¿no? O que lo que mencionas en los restaurantes, que he escuchado que van a ciertos lugares, justo que mencionas, para consumir algunos platillos y el platillo está pues bastante elevado en cuanto al costo, ¿no? Entonces, ¿tú Sí. consideras que sí es una producción sustentable, sostenible, tal vez para las familias que se dedican a esto? ¿O cuál es tu punto de vista, Axel? Claro, sí, les contaré de lo que encontramos en la investigación, ¿no? ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, primero les platico qué hicimos, ¿no? Claro. Aplicamos una metodología llamada RISE, que es una metodología que nos permite evaluar 3 puntos principales, ¿no? La parte ecológica, la parte económica y la parte social, que se puede analizar de cualquier granja, ¿no? En cualquier tipo de producción. Hay mucha investigación con esta metodología, desde la producción de pollo, de cerdo, y de res inclusive, no necesariamente de carne, se ha visto con granjas lecheras también. Entonces, a través de esta herramienta pudimos ver cosas muy interesantes. ¿Qué fue lo que resultó? ¿Cuál es el estado de la producción, al menos en esta región del Estado de México, del suroriente del Estado de México? Como lo había mencionado en su momento, la producción es principalmente una actividad secundaria, ¿no? Son personas que tienen sus trabajos, que inclusive son profesionistas, ¿no? Que trabajan en otra cuestión y que en las tardes o los ratos libres, los fines de semana, se dedican a la cría de los conejos, porque como lo he dicho, es un animal muy dócil, ¿no? Lo puedes tener ahí, alimentarlo o darle las características adecuadas y el animalito se va a reproducir y va a crecer y va a estar listo en 3 meses para que se venda, ¿no? No lleva tanta exigencia para los productores tras patio. Entonces, justo en ese punto es donde sale esta herramienta a decirnos que es la parte económica el fuerte o el punto principal o fuerte de toda esta producción. Se tendría que tener como un equilibrio, ¿no? Es una parte fuerte, económica, también social y también ecológica, porque también al final cuando hablamos de sustentabilidad, que es una cuestión muy compleja, ¿no? Al menos en esta herramienta la delimitamos en esos 3 puntos, pues todo se inclinaba a la parte económica, porque al final, pues sí, como es algo secundario, a las personas lo que les interesa es tener pues un ingreso extra, que está bien, está súper bien, porque al final es un beneficio para la familia, es una actividad familiar, no hay una contratación, perdón, de personas externas, es decir, el papá y la mamá junto con los hijos salen a darles de comer a los conejitos y los están cuidando y los llevan y los traen, ¿no? Entonces, es una cuestión que también tiene un cierto aporte a nivel social, pero que de acuerdo con esta herramienta se inclina principalmente a lo económico. Lamentablemente no encontramos que un punto negativo era la parte ecológica, ¿no? Fuera de la situación estricta de la producción del conejo, ¿y a qué me refiero? A todos estos puntos de que el conejo tenga una jaula de buen tamaño, que esté bien alimentado, que tenga agua, que no haya humedad en la granja. Todo eso lo que conlleva que el conejo crezca bien, los productores lo tienen excelente. Pero fuera de eso, al menos con esta herramienta, pues hay muchas deficiencias, ¿no? Por ejemplo, esta herramienta dice que para que haya un ciclo dentro de todas estas granjas productoras, pues tiene que haber también una producción agrícola para que lo que se produzca, ¿no? De esta cuestión de agrícola se le pueda dar al conejo y el conejo con eso se alimente. ¿No? Es decir, a lo mejor si tenemos un poquito de verduras ahí produciendo, pues algo de eso vaya para el conejo.
pero pues cuando ya analizamos el sistema que es traspatio, pues cuánta gente en realidad tiene el espacio suficiente en su patio, ¿no? Entonces apenas si cuentan con el espacio para las jaulas. Entonces esos eran puntos negativos, ¿no? Al final la parte ecológica se ve un poco mermada por esta cuestión de que los intereses son solo para la cría animal tal cual y para la ganancia económica. Inclusive llegamos a ver, porque se hicieron visitas directas en unidades productoras, en el que no había un excedente de excretas. Y eso también es malo para el suelo, ¿no? Un excedente de heces, de orina en el suelo, porque la producción del conejo es una producción de altura, no son jaulas en piso, ¿no? Tienen que estar a cierta altura. Entonces, debajo de eso, pues hay muchas heces, mucha orina, mucho pelo volando. Entonces, también eso puede inclusive hacer hasta perjudicial para la salud de las familias, por el desarrollo de otras enfermedades, a lo mejor algunas infecciones y demás. Entonces, había características ahí que hay que trabajar, ¿no? Para eso era la investigación, para eso creo yo también son las investigaciones que realizamos, para también incidir en esta cuestión en la que podemos guiar a los productores. Hubo algunas pláticas con algunos para hacer algunas mejoras dentro de los sistemas, pero pues sí, al final no podría decirte que es un sistema 100% sustentable. Desde mi punto de vista, creo que no existe ningún sistema de producción 100% sustentable, ¿no? Es tópico, creo yo. Es un abordaje o un concepto muy complejo como para decir que se puede lograr todo. Pero al menos en esta cuestión de la cría de conejos, pues vimos esta parte, ¿no? Y al final es interesante porque se refuerzan algunas cosas que ya se tenían, pero se empiezan a ver otras áreas de oportunidad. Entonces, toda esta parte también cultural que se tiene sobre la producción y consumo de conejo, pues se va reforzando, ¿no? Con que se hagan este tipo de investigaciones, se publican los datos, se acerquen con los productores. Y como tú bien lo mencionas, Eduardo, también se encontró que parte de lo que permitía que se siga produciendo y consumiendo, pues esta cercanía, ¿no? No hay intermediarios, entonces las personas, los vecinos llegan, ¿no? Y saben que el vecino es productor y se acerca y hacen intercambios. Entonces, toda esta parte social que había dicho que englobaba esta herramienta que evalúa la sustentabilidad, pues también se ve, se aporta, vaya, ¿no? A esta cuestión social, pero pues es la parte económica lo principal indicador, ¿no? O punto importante para estas unidades productoras, al menos sobre esta región del Estado de México. Yo quiero enfocarme un poquito más a la parte nutricional también, que mencionas que sí, o sea, es muy difícil encontrar que la producción de carne, de cualquier tipo de carne, pues sea totalmente sostenible, ¿no? Sin embargo, bajo esta dirección de que las emisiones de gases de efecto invernadero sean menores, el uso del suelo sea menor, el uso del agua, pues obviamente si uno tal vez lo compara con la carne de res, que es como la que más impacto ambiental tiene, de pronto la producción de carne de cerdo, de las aves. Ahorita en México no contamos como con mucha información con respecto al impacto ambiental y en estos indicadores que nos permita decir realmente cuál sería el impacto de la carne de conejo. Lo digo porque también en mi estudio me hubiera encantado incluirla, sobre todo porque también veíamos esta parte de la dieta de la milpa, pero no contamos con mucha información, por lo cual también siento que es una limitación y creo que es muy útil también que se hagan este tipo de estudio que nos permita conocer realmente el impacto ambiental de justamente adoptar otro tipo de estrategias para reducir la carne roja, que es la que tiene mayor impacto ambiental, y optar por estas otras alternativas que suelen ser más sostenibles. Pareciera, ¿no? Toca seguir viendo más evidencia. Pero sí tengo una duda con respecto, por ejemplo, a la dieta de la milpa. Se supone que también es una dieta que es más saludable y sostenible, ¿no? O así se promueve. Digo, también hay poca evidencia. Se ha publicado muy poco con respecto a su impacto, que es bajo comparado con la dieta actual. Pero justo en esta dieta se promueve el consumo de otras alternativas de proteína animal, sean insectos, sean otro tipo de aves, y en este caso el conejo. Sin embargo, a mí se me hace todavía muy difícil porque yo creo que nunca le había comido conejo y aquí menos he visto que sea común en México. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo encaja en el esquema nutricional mexicano incluir este tipo? ¿Cómo le podemos vender a la población, además del centro de México, de otras partes? Que también sería bueno en términos de impacto ambiental incluir carne de conejo y cómo está ligado a la cultura alimentaria, ¿no? O en qué sentido, porque para mí es como difícil, además porque no lo hemos medido muy bien
y también por esta parte de que lo vemos también como mascotas, pues es difícil como verlo para consumo, ¿no? Entonces, digo, me encantaría que me explicaras un poquito más de eso porque sí está muy interesante, no hay evidencia, pero pues lo que has hecho creo que es muy relevante. Mira, fíjate, justo coincide con que antes de terminar el doctorado hice la estancia doctoral con la doctora Michelle, entonces también tuve la oportunidad de platicar un poco de lo que realizaron juntas y le dimos continuidad o buscamos darle continuidad a esta parte de la dieta de la milpa y en efecto nos topamos con esa cuestión de que no hay datos, ¿no? Llega un poco aportar lo que hicimos en el doctorado a estos huecos que existen, ¿no? Dentro de toda la bibliografía científica. Y sí, al final creo yo lo que me gusta rescatar de la dieta de la milpa es la parte cultural, ¿no? Nutricionalmente sabemos que tiene o busca, ¿no? Muy buenos aportes a nivel de macronutrientes, de micronutrientes, ¿no? Pero creo que la parte cultural también es algo que hay que tener presente, ¿no? Como bien lo dice, se promueven otras consumo de carnes en esta cuestión justamente la carne de conejo que diversos estudios muestran que tiene alrededor de entre 20 y 25 gramos de proteína por cada 100 gramos de carne, ¿no? Entonces, es un buen aporte de proteínas, ¿no? Proteínas de alta calidad. Tiene un aporte de ácidos grasos poliinsaturados también que benefician justamente esta parte nutricional. Puede llegar, o más bien aporta la cuestión de minerales, ¿no? Como sodio, potasio también, la parte también de vitamina B12, ¿no? Entonces tiene esos aportes a nivel nutricional que creo yo es de lo principal que se sabe dentro de todo este grupo de consumidores. Lo digo ¿por qué? Porque como comentaba hace un momento, la segunda parte de lo que vino a complementar este proyecto de investigación, el doctorado, fue lo que nosotros abordamos como la percepción de la calidad de la carne, pero no desde este punto meramente de producción, que creo que es como lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? O sea, si hablamos de calidad de un alimento, pues algo que no nos enferme, ¿no? Algo que nutricionalmente nos aporte, algo que nos dé salud. Pero cuando lo abordamos desde la perspectiva multidimensional, estamos hablando también de otras cuestiones como desde el tener presente cuestiones ecológicas, ¿no? Cuestiones sociales, cuestiones éticas, la familiaridad que tenemos con el alimento, que también ese es un punto interesante. Les platico un poco de qué encontramos en esta segunda parte. Lo que vimos fue que, al menos con la herramienta con la que evaluamos toda esta cuestión de cómo percibe la gente la carne, es que los factores de cercanía o lo que nosotros integramos en el proyecto como familiaridad es un punto importante, ¿no? Es decir, que la persona haya tenido contacto con la carne, inclusive desde chico. Y entonces estamos hablando de que, pues así como el colega Eduardo, ¿no? De la región en la que vives desde pequeño, tal vez tuviste contacto con la carne y vas creciendo con toda esta cuestión de cultura alimentaria que va a depender de las regiones, de todas estas características de qué se come, cómo se cocina, ¿no? Todo esto, y entonces va permitiendo que la carne, pues se siga consumiendo, ¿no? Ese es un punto. Y el otro también tiene que ver con la parte nutricional, ¿no? O sea, la gente sabe que en esta región de este suroriente del Estado de México sabe que la carne de conejo tiene un aporte nutricional adecuado, ¿no? O sea, que por eso lo consumen. Aparte de que lo consumieron o lo siguen consumiendo desde niños, también lo consumen porque saben que a su dieta, ¿no? A su salud les aporta algo. Entonces, vemos como no nada más es una cuestión aislada, ¿no? Del por qué consumen la carne, sino se va empezando a ver otros matices ahí interesantes. Y ya que estábamos ahí entrevistando a los consumidores, dijimos, pues bueno, si estamos hablando de una carne que debe de tener, ¿no? O que creíamos que tiene características sustentables que se podrían apegar a esta recomendación de Lancet, pues qué onda, ¿no? ¿Sabrán los consumidores algo respecto a eso o tendrán esta parte del impacto ambiental, ¿no? Al momento de decidir si comen res o comen conejo? Entonces, también se les cuestionó esta parte de las preocupaciones ecológicas y pues sí, lamentablemente pues, algunos ni siquiera lo toman en cuenta, ¿no? O sea, es un área que hay que aprovechar, ¿no? Que hay que nosotros promover, ¿no? O que se está buscando promover, que aparte de que la gente sepa que tiene un aporte nutricional adecuado, pues también tiene ciertas características, como bien lo mencionabas, de menor impacto ambiental, ¿no? O sea, las cantidades de alimento que requiere un conejo, pues,
son muy diferentes a lo que requiere una res, ¿no? O sea, ya con eso estamos ganando muchísimo en cuanto a huella hídrica, huella de carbono, a uso de suelo. Entonces creo que también es una información que requiere las personas, porque al final también es un consumo o una decisión informada, ¿no? Ellos ya con una gama de información mayor, pues saben hacia dónde pues dirigir, ¿no? Sus decisiones, y en este caso, pues fue lo que nos permitió ver esta segunda parte de la investigación, y como punto interesante, también nos permitió ver que, pues sí, sí es percibido el conejo como mascota. Entonces, desde ahí empezamos a ver también cosas de que, pues bueno, ¿no? Si justo estamos viendo si la producción y el consumo de carne de conejo puede ser una herramienta tal vez como de adaptación, o llamarle así, cultural de esta recomendación de Eat Lancet, pues también tenemos por el otro lado este punto que no apoya al consumo del conejo. ¿Por qué? Pues porque nadie se va a comer el animalito que ya le puso nombre y que ya le agarró un cariño, ¿no? Ese es muy difícil. Entonces sí nos dimos cuenta de eso. De hecho, un punto interesante, lo que mencionaba hace rato de las unidades productoras tras patio, es que varía mucho el fin con el que crían los conejos. Les comentaba, puede ser para venderlo así vivo, ¿no? A quien lo requiera, como canal, los de autoconsumo, inclusive vendían los desechos, principalmente la piel y las patitas, pero muchos también ya se dedican estrictamente a la producción de mascota, como bien lo decía Eduardo, ¿no? Estas especies gigantes, pues por lo contrario, ¿no? Estas especies pequeñas, peluditas, muy bonitas, que las venden para que sea la mascota de la familia, pues a eso se están dedicando estas unidades, ¿no? Y entonces se empieza a ver una variedad de líneas hacia donde están yendo estas unidades, y pues ya no sabemos si en un futuro el consumir el conejo pues ya no sea la opción, ¿no? Porque ya lo vemos como un animal que nos acompaña en la familia. Entonces, pues nos dejó ver todo esto, y pues sí, ¿no? Súper interesante la visión que tienen los compradores o los consumidores de conejo. Sí, creo que se abordaron temas muy amplios en este sentido y se tenía que decir, y es que la proteína de conejo es proteína magra, con poca nivel Ujú. de grasa, entonces es una Exacto. gran fuente de proteína. Entonces, dentro de la parte nutricional mexicana, creo que sería una excelente opción, no hay duda de eso. Y en muchos lugares, como decías, Traspatio, que mencionas, es como esta producción circular, ¿no? Porque muchas veces los restos o desechos de la producción de, digamos, de algunos vegetales, hortalizas que nosotros mismos consumimos, se suelen dar a estos animalitos para que sigan produciendo. De hecho, siempre se ha tenido la creencia de que les gustan las zanahorias, ¿no? Ya nos contarás ahí sobre cómo estuvo esta creencia. Pero luego después me ha tocado la oportunidad de que todos estos desechos al momento de limpiar también lo suelen utilizar como fertilizante. O sea, Ujú, incluso hay personas que piensan que tienen mejor parte nutricional de algunos, por ejemplo, nitrógeno, fosfatos, lo que sea, y incluso lo piden. O sea, van y ujú, dicen, oye, ¿cuándo te toca hacer limpieza? Porque ujú, necesito que me apoyes con esto, y es barato, porque mucha gente ujú, lo que quiere es deshacerse de todo de ese material, y es muy bueno. De hecho, creo que sí funciona. Muchos de ujú. esos cultivos funcionan bastante bien. Y nos ponemos aquí como en la parte filosófica, ¿no? Hace muchos años, según me contaba por ahí mi abuelito, el consumo de carne no era tan común, o sea, carne roja, puerco o res, porque la economía no era tan buena. Pero desde siempre se ha consumido el conejo, las ardillas, algunos roedores, algunos otros Ujú, animalitos que a lo mejor no son tan comunes, las ranas incluso, los calditos y las ancas de rana, porque justamente eran productos, bueno, eran animalitos que uno encontraba en el campo, en las actividades ujú, agropecuarias, y que las personas de ese entonces pues utilizaban como una fuente importante de proteína, ¿no? O sea, no era tan común comprar cerdo o reses porque la producción era muy pequeña, ¿no? ujú. Entonces, ¿tú qué opinas de esto, Ángel? ¿Qué fue primero? ¿El conejo y los roedores o las carnes rojas ya de estos tiempos? No, pues yo soy partidario de esta cuestión circular, ¿no? O sea, como bien lo comentas. Sí, de hecho, de lo que nos platicas, de lo que te decía tu abuelo, ¿no? Pues también tiene que ver inclusive con lo que también decía Andrea, ¿no? Esta parte de las recomendaciones dentro de la dieta de la milpa, que supone que tiene de estas bases, ¿no? Históricas, culinarias del país, ¿no? También inclusive en los mismos informes de dieta de la milpa, pues se recomienda, ¿no? La iguana, el venado, los insectos, anfibios, ¿no? Las ranas por ahí. Sí, al final era lo que se consumía, porque bien lo dices, estábamos en un sistema
alimentario diferente, ¿no? No era industrializado. Si ve, pues se hablaba, o en muchos estados, pues era esta cuestión del trueque, ¿no? Entonces, intercambio tal vez de algunas cuestiones de producción agrícola por otras cuestiones como de las carnes. Y pues sí, obviamente la parte de salir a cazar y lo que se encontraba en el campo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eso al final nos permite traer estrategias muy interesantes de lo que era antes la alimentación o estos sistemas alimentarios y tratar de aplicarlos, ¿no? Con lo que tenemos actualmente. Siempre he dicho, y eso lo llego a decir en clase, no hay que estar peleados con esta parte de la tecnología y de la industria, ¿no? Al final nos está facilitando desde cierto ángulo que existan los alimentos. La cuestión es cuando pues llegamos a estos extremos o estos polos, ¿no? Entonces, al final, creo que hay muchas técnicas y estrategias que se pueden rescatar de ahí, ¿no? De hecho, la producción cunícola, un par de estudios que he leído, se caracteriza por eso, porque se aplican también estrategias agroecológicas, ¿no? Entonces, se tienen los sembradíos y se tienen ahí a los conejitos también en algunas ocasiones libres, ¿no? Comiendo de lo que se encuentran, porque al final es un animal que se puede comer lo que sea y va a crecer, ¿no? O sea, tienen algo llamado que es la tasa de conversión de alimento, que es de las más altas, es decir, de la cantidad que comen hasta llegar a su punto de engorda, mucho de lo que comen es igual a la ganancia de peso, que es más o menos como entre un 25 a 27% de lo que comen. Entonces tú le puedes dar lo que sea y va a estar creciendo, 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 creciendo y a los 3 meses, insisto, ya va a estar listo para consumir o vender. Entonces, todas esas prácticas se pueden recuperar, se pueden aplicar, es parte de lo que también se busca con estos estudios, ¿no? Al final, como lo he mencionado, es localizado lo que hice, ¿no? A nivel regional, podríamos decirlo, ¿no? Local. Entonces, el objetivo es de que también ahí se apliquen estas estrategias y de que se termine haciendo justo como lo que dices, Eduardo, ¿no? Estrategias circulares, ¿no? Una economía circular. También mucho de lo que se encontró es de que por la facilidad, ¿no? Para los productores tras patio, lo que hacen es comprar directamente el alimento, ¿no? Entonces es un alimento peletizado que van y compran y pues lo entregan. Pero pues por ahí después podemos checar eso con las cuestiones que hubo o que hay todavía, ¿no? De la guerra en Rusia con Ucrania y los fertilizantes y cómo todo se elevó de precio, ¿no? Inclusive hasta los mismos alimentos para animales y demás, pues también no permiten, ¿no? Esa parte circular y siguen siendo dependientes de insumos externos que pues al final también tienen un impacto ambiental, ¿no? Entonces sí, yo también soy partidario de esa cuestión muy también cultural, creo yo, que al final con lo que encontramos en esta parte de cómo perciben el conejo o la carne de conejo, pues también ayuda, ¿no? A aterrizar o a ver los huecos en donde podemos nosotros promover en la población que se consuma. Por ejemplo, si hiciéramos tal vez una adaptación u otro estudio, seguimiento de esto, de la carne de conejo y la dieta de la milpa, pues qué pasaría, ¿no? ¿Por dónde podemos abordar esto? Y al final nos permite tener más y más visibilidad de por dónde redirigir estos cambios, ¿no? Tanto en la producción como en el consumo, que pues buscan incidir en esta parte más saludable y sostenible. Y bueno, y nos das como también herramientas para repensar, ¿no? En el sistema agroalimentario actual y también las recomendaciones que se generan actualmente con el objetivo justamente de generar dietas más saludables y sostenibles y también pues reducir el impacto ambiental en toda la cadena de suministro y en todo el sistema como tal, ¿no? Entonces, yo como que me la estoy comprando un poquito con todo esto que nos comentas de también ver esa opción, ¿no? De que de pronto, bueno, podemos optar por la carne de conejo, aunque muchos, y lo dice muy bien la evidencia, lo hemos documentado también, que realmente pues dietas saludables sostenibles basadas en plantas son realmente, obviamente presentan menor impacto ambiental. Aquí en México podrían ser menos costosas, culturalmente, quién sabe, todavía nos falta más evidencia. Pero eso es lo que hay, ¿no? A nivel global, pues sabemos que tenemos que dirigirnos a una dieta más basada en plantas y eso es lo que tenemos como relacionado como es una dieta saludable y sostenible, ¿no? Entonces, también habría que mirar las otras dimensiones, ¿no? Bueno, el impacto ambiental es menor, en el costo, que era algo que quería preguntarte también, si yo quisiera comprar carne o en un restaurante, yo entiendo que me va a salir más costosa, ¿no? Porque también es una dimensión de la sostenibilidad, la parte cultural.
Y pues la parte nutricional que también ya lo comentamos. Entonces, ¿tú qué opinas de estas dietas saludables y sostenibles, no enfocadas justamente a incorporar esto de la carne de conejo, sabiendo que la evidencia justamente nos invita a esa reducir el consumo de alimentos de origen animal? Si bien hay que rescatar todas estas prácticas tradicionales que ustedes ya mencionaban y que también son recomendaciones de la dieta de la milpa, justo porque te trae como todas esas cuestiones tradicionales de México, del México de antes, ¿no? De las comunidades indígenas y otras regiones del centro y sur. Pero, ¿cómo le hacemos ahí? ¿Qué opinas tú de eso de dietas saludables sostenibles y metiendo un poquito esto del consumo de carne de conejo con todas estas cuestiones que hay, la evidencia que falta en torno a incorporar esta carne de conejo en nuestra dieta, ¿no? Lo padre es que estas recomendaciones, pues al final son pues, flexibles, ¿no? Son abiertas. Sí, sí tenemos o se tiene justo un enfoque de hacia dónde llevarlo, pero pues se pueden hacer muchas adaptaciones y muchos cambios y todo va a depender de esta parte a nivel económico, social. Entonces, es creo lo interesante de estas recomendaciones, que sí se pueden adaptar a las diferentes culturas alimentarias, ¿no? A las diferentes regiones del país. Sí, claro, la dieta de la milpa creo que es una muy buena herramienta, ¿no? También propone ciertos rangos de consumo, ser más abiertos a inclusive hasta bebidas, ¿no? Que tienen que ver con toda esta historia en México, a buscar otras fuentes justamente de carne. Y creo que esta investigación nos permite, o al final nos deja ver que pues sí es un alimento que puede adaptarse, ¿no? Que puede integrarse a estas recomendaciones, que si bien hay cambios que hacer como en toda la producción de cualquier alimento, ¿no? Creo que a nivel cultural, social y económico, tanto de los consumidores como de los productores, pues hay muchas áreas que abordar, ¿no? Creo que es un alimento que puede venir también a ser tal vez un poco el ancla, al menos en esta región, para estas dietas saludables y sostenibles, porque también de repente, ¿no? Quitar toda la carne que consumimos y dejarlo a unos cuantos gramos al día o a la semana inclusive, ¿no? De hecho es a la semana, pues sí puede llegar a ser difícil, ¿no? Y justo al momento de hablar de alimentación también estamos hablando de un mundo complejo, de todas las características sociales, culturales, económicas, de disponibilidad de las personas y de repente les queremos decir, quiten de tajo la carne y solo coman 50 gramos, pues no, ¿no? Y entonces creo que estudiar este tipo de opciones nos permite también tener esta flexibilidad y pues sí, ¿no? También en algún punto, si el objetivo es llegar a dietas con más productos con base en plantas, pues bueno, que también nos permita transicionar. Tal vez primero pasar unas opciones de carne que tengan esta calidad, ¿no? De aminoácidos y de proteínas, que también es otro tema que ahí a debate, esta cuestión del aporte de aminoácidos de fuentes de proteína vegetal contra animal, ¿no? Es una cuestión ahí que también luego está a discusión, pero bueno. Aprovechar estas fuentes, ¿no? Para entonces llegar a un punto e integrar más todavía la parte de los alimentos con base en plantas, ¿no? Y también aquí entran estos temas de la neofobia, de comer algo nuevo, inclusive hasta para el conejo, ¿no? Da cosita tal vez, ¿no? Verlo ahí, lo que decíamos hace rato, lo percibimos como la mascota, ¿cómo me lo voy a comer? Pues lo mismo con plantas, ¿no? Esta parte también de percepción de que si no hay proteína en el plato, pues no comí bien. La carne como el centro de los platillos, ¿no? Socioculturalmente tenemos eso en el país. Entonces, creo que nos da esta información y este punto que podemos aprovechar con lo de la carne de conejo, con instaurar o adaptar, ¿no? Promocionar las dietas saludables y sostenibles desde una cuestión apegada a la parte social y cultural. De hecho, a mí se me hizo un punto muy, muy, muy interesante y a favor de en este nuevo reporte de Eat Lancet, ¿no? El 2.0, pues ya meten esta parte de la justicia, ¿no? Justicia tanto en la producción como en el consumo, que se tenga la disponibilidad de alimentos nutritivos y sustentables. Entonces, como que empezamos a avanzar en todo esto y creo que la carne de conejo puede ir integrándose en esa parte. Y ya solo como dato, sí, un platillo, al menos en esta zona restaurantera del Estado de México, de carne de conejo, yo creo que ha de estar como entre los 200 hasta 300 pesos, dependiendo de cómo esté cocinado. Y puede alimentarte hasta, yo creo, 4 personas
Y si llevan mucha hambre, yo creo que dos nada más, porque pues sí, o sea, es un animal pequeño, ¿no? Principalmente se vende asado y entonces, pues sí, no rinde o no, igual que en esta relación de precio-cantidad que con otras carnes, ¿no? Pero más o menos eso llega a costar. En los pocos puntos de venta de carne fresca, cuesta un poco menos, claro, ¿no? Como entre 120, 180 pesos el kilo, la canal se le llama, pero pues no, se consume principalmente ya en platillo y llega a costar eso. Digo, no sé, Eduardo, si tú tengas otros datos por allá en Michoacán, pero al menos ahí en esa parte del Estado de México tiene más o menos ese valor. Sí, bueno, suele variar bastante, ¿no? Porque a comparativa de algunas otras carnes, el conejo yo he visto que se vende en piezas, o sea, no es como Ujú, que se obtenga el filete ujú, o algo ujú, magro, sino que se vende pues como todo, la pieza, todo lo que ujú, incluye, ¿no? Entonces suele ser muy variable, mucha gente pues por la demanda, he visto que anda entre los 60 a los 120 pesos. O sea, depende si incluye las piezas completas, si ujú, incluye la mitad, si incluye la parte superior. Hay gente que ujú, no le gusta la parte superior, solo le gusta ujú, la parte pues de inferior, las extremidades o lo que sea, ujú, porque el sabor de la carne ujú, parece ser que es diferente. O sea, se ujú, percibe diferente, el sabor es un poco más fuerte y pues muchas veces pues prefieren alguna pieza en específico, ¿no? ujú. Respecto a lo de que decíamos culturalmente, creo que han tenido un arraigo muy fuerte, pero sí podríamos pues quizá acostumbrarnos un poco, ¿no? Comparando con la parte del sur del continente. En muchas partes del sur al conejo sí lo ven como mascota, pero por ejemplo al cuy lo ven Ujú, como alimento. ujú, Nosotros creo que aquí vemos al cuy como mascota y al ujú. conejo pues sí como que 50-50, ¿no? O sea, si nos llega la necesidad, pues ahí tenemos una fuente de proteína mientras el cochinito pues se llena un poquito más, ¿no? Pero el cuy aquí no lo concebimos como un alimento, ¿no? En la parte del sur el conejo no, pues ni siquiera está considerado en ese Ujú. sentido. Bueno, hablando sobre el bienestar animal, Axel, yo he visto que hay normatividad para, por ejemplo, los espacios e infraestructura para los cerditos, para el ganado vacuno, para los caprinos, por ejemplo, que es una producción importante en el norte del país, sobre las dimensiones del espacio en el que deben de estar, en las jaulas y todo este tipo, el número de comederos, el número de animales por ciertos metros cuadrados. Entonces, no sé si en este sentido, para los conejos o para la producción de este tipo de pues de animalitos haya normatividad o haya pues algunas guías que nos ayuden a ver estas buenas prácticas de producción y de confinamiento sin que tenga como esta repercusión en el estrés innecesario de los Ujú. animalitos, que sabemos que a pesar de que son muy nobles, pues sí necesitan también tener pues una crianza respetuosa, ¿no? Que también se ve Ujú. reflejado, ya si pensamos pues en nuestro mismo consumo, en que la carne sea de mejor calidad, ¿no? No sé si nos puedas abordar un poquito de esto para quienes nos escuchan, que seguramente van a estar interesados en esto tras patio como un segundo ingreso, que sería Ujú. excelente. De hecho, es una muy buena actividad que también ayuda a recrear la parte familiar más un poquito de la empatía animal. Quizá llegamos al final con esta, pues la eutanasia, pero pues muchos estudios han comprobado que el tener, pues los niños con una interacción con la Ujú. parte animal, pues sí los tiene con un poquito más de empatía y respeto hacia la producción de alimentos y a la producción, pues a los animales en general. Entonces, si nos puedes decir en dónde podemos consultar estas normatividades, Axel. Sí, claro, existe el manual de buenas prácticas para la producción cunícola, así tal cual que es un manual que emite la Senacica, que tiene a detalle prácticamente todo, ¿no? Va desde las dimensiones de las jaulas, que varían entre si es macho o hembra, ¿no? Entre si son los conejitos, los gazapos, la altura que comentaba, ¿no? Que son jaulas de altura. Tiene que ver con también, y hay indicaciones sobre la luz, sobre la humedad, sobre todo, ¿no? E inclusive la estructura misma de las jaulas tiene que ser de ciertas dimensiones, porque si no son las adecuadas, el conejo puede llegar ahí a meter la cabeza o lastimarse o la patita, atorarse, y entonces todo eso va provocando que se lastime y al final incide justamente en esta cuestión del bienestar animal, ¿no? En el estrés. Sí existe este manual, que es el manual de buenas prácticas para la producción cunícola.
Se actualiza cada tanto, la verdad no recuerdo, el último ha de estar como en 2017, 19 su actualización, pero sí tiene prácticamente todos estos puntos, ¿no? Inclusive hasta las recomendaciones por si ya existe alguna enfermedad, que claramente se recomienda que se vaya directamente con una atención del médico veterinario. Hay una relación ahí inclusive de medicamentos de cuáles sí y cuáles no se podrían ocupar. Hay también un apartado para esta cuestión de la matanza, ¿no? Que también tiene que ser con un procedimiento digno para el animal, ¿no? Es un proceso que viene muy puntualizado en este manual. Entonces, sí, esta información se puede encontrar completamente gratis, libre en Internet. Así es el manual de buenas prácticas de producción de carne de conejo o producción cunícola. Y viene a detalle todo esto, ¿no? Las principales razas, inclusive de producción, prácticamente siempre son Nueva Zelanda o California, ¿no? Que son las que tienen estas características que les decía de tamaño, de conversión de alimento, que hace que crezcan mucho más rápido y entonces estén listos para la venta al poco tiempo, ¿no? O en un menor tiempo. Entonces, sí, toda esta información está libre ahí. Hay inclusive asociaciones, ¿no? A nivel nacional de producción cunícola. Pareciera que por la baja demanda, por el bajo mercado que existe, a lo mejor no hay tanta estructura dentro de esto, ¿no? Pero hay mucho dentro de, insisto, hay asociaciones, bueno, universidades, ¿no? Que se encuentran en estos estados de producción, que tienen estas líneas de investigación, en este caso, pues la Universidad del Estado de México, que se acerca con los productores, hay ferias de intercambio de conocimiento, ¿no? Hay capacitaciones, inclusive en este campus en el que realicé el doctorado, que es el campus de Amecameca, que es un pueblo cerca o de las faldas del volcán Iztaccíhuatl, tienen justo esta materia, ¿no? Y este taller, los médicos veterinarios o los estudiantes de medicina veterinaria, ¿no? Esta producción cunícola. Entonces, va mucho de la mano con esto y también pueden ser estos puntos de apoyo donde se puede obtener información sobre esto, ¿no? Yo quiero meterme un poquito a nivel de políticas públicas, como toda saludista. Tengo una duda. Yo entiendo que la conicultura ha aparecido como de forma intermitente en algunos programas públicos, ¿no? Muchas veces tal vez como proyectos piloto que no se sostienen, ¿no? Esto pues entiendo que refleja una dificultad más amplia para el diseño de políticas agroalimentarias, ¿no? Con un enfoque como más territorial y de largo plazo, y también con el objetivo también de promover una alimentación saludable y sostenible, teniendo en cuenta pues otras opciones, ¿no? ¿Tú qué crees o qué tendría que cambiar para que la conicultura tenga un lugar más claro dentro de estas políticas agroalimentarias? Y bueno, y ya para cerrar, también cuál sería la idea central, si alguien se queda con una sola idea después de escucharte, ¿cuál te gustaría que fuera? Yo creo que el punto aquí importante es ubicar el alimento dentro de la alimentación o dentro de la dieta del mexicano, ¿no? Es decir, darle un posicionamiento, ¿no? Así como ya tenemos posicionado la carne de pollo, la de res, la de cerdo, voy y la compro, empezar a darle este espacio, este tipo de fuentes de proteína animal, ¿no? Sí han existido y de hecho dentro de lo que se preguntó a los productores fue esta parte de cómo aprendieron ellos las técnicas de cría de conejos, y varios reportaban que era por estos programas, ¿no? Que bien lo dices, pues fueron esporádicos, ¿no? No se sostuvieron, ¿no? Solamente les dieron como lo básico a los productores y los conejos y ahí nos avisan cómo les va, ¿no? Y entonces los que pudieron siguieron con la producción y afortunadamente es algo que se mantiene y que les da un ingreso extra. Pero sí se ha visto, creo yo, o al menos desde lo que estudié y analicé en esta región, pues de manera local, ¿no? Sí hay municipios que inclusive me arriesgaría a decir que todavía tienen el ojo puesto en la producción cunícola y tienen una que otra estrategia, ¿no? Campaña para los productores cunícolas para volver a estimular todo esto, porque pues también viene de la mano con la cuestión cultural que hemos repetido, ¿no? O sea, entonces el estimular que esta parte cultural no se pierda, que las personas que llegan a visitar estos municipios del corredor gastronómico, bueno, se lleven esta experiencia de consumir el conejo, pues también va de la mano con que pues se siga apoyando al productor tras patio. Entonces creo que el posicionar en alimento nos va a permitir que haya una mayor demanda, ¿no? Esto como lo lograríamos, pues yo creo que con un sinfín de cosas, ¿no? Pero pues al menos lo que me dejó la investigación que se hizo es entregando más información respecto a su aporte nutricional, respecto a sus aportes ecológicos,
a toda esta cuestión económica y social, que así como se comentó, saber que cuando estás consumiendo este conejo, estás apoyando prácticamente directo al pequeño productor, ¿no? Al productor en pequeña escala. Entonces creo que toda esa información al final nos permite tener elecciones conscientes, ¿no? De todo lo que estamos consumiendo. Y bueno, pues en cuanto a la idea, creo que va en tenor a lo que acabo de mencionar, ¿no? Creo que esta parte de darle cabida, espacio a estas fuentes de proteína animal, ¿no? O de otros tipos de alimentos que no consumimos dentro de nuestra dieta común, pues creo que hay que darle el espacio. El conejo es una fuente de proteína de calidad, ya lo decía Eduardo, bajo en grasas, es muy magro, beneficioso para la salud, calidad nutricional, lo que ya mencioné a nivel de producción, social, económico, todo eso creo que es información que nos permite que podamos intentar consumir este tipo de carne, ¿no? Y pues tratar de incluirla un poco más a la dieta, porque al final creo que esto de llegar a estas recomendaciones de dieta saludable y sostenible, pues es paso a paso, ¿no? Pequeños pasitos poco a poco, día con día, ¿no? Mes con mes, e intentar consumir este tipo de alimentos y otros, ¿no? De los cuales también tengamos conocimiento de su aporte a nivel social, económico o ecológico, pues nos va a permitir ir cambiando un poquito esta manera en la que comemos, ¿no? Que al final está, pues, prácticamente apegada a toda esta parte industrial y comercial. Bueno, por ahí existe un término que es la homogenización de la dieta, ¿no? Que es decir, comemos siempre prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, darle cabida a estas otras variedades de alimentos y pues nada, ¿no? Que se animen a consumir la carne de conejo y poco a poco apegarse a estas recomendaciones saludables y sostenibles. Ok, pues muchísimas gracias, Axel, por este tema y un tema que creo que es nuevo en este canal hasta ahora. No habíamos tocado temas referentes a la producción de carne, en este caso producción cunícola. Creo que ya nos vamos con varios conceptos importantes, todos quienes te escuchamos, a quienes agradecemos mucho por estar siempre pendientes a estos episodios. Agradecemos mucho la participación del doctor Axel. Seguramente lo tendremos en próximos episodios con diferentes temas. Si que están interesados en la producción cunícola con más detalle, igual pueden dejarlo ahí en los comentarios y comentarnos también si es que en sus comunidades o en sus estados se consume este tipo de carne o algún otro que no sea dentro de lo común de las carnes rojas que nosotros conocemos. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, donde nos encuentran como Red Especies en diferentes plataformas, a suscribirse, compartir, dar like en las diferentes plataformas donde estén escuchando o viendo el presente podcast. Nos despedimos con mucho gusto a Andrea Arango y su servidor Eduardo Rojas, con la participación del doctor Axel en este episodio de Enredados de la Red Especies. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.